lo que debemos de saber del cientificismo ateo. En estos tiempos modernos existen muchos tipos de ideologías que utilizan como ariete ideológico a la ciencia. Hoy en día la ciencia es agarrada por personas que quieren imponer su sistema ideológico, aprovechándose de la credibilidad y la autoridad que tiene la ciencia. Sin embargo, muchas veces se desvirtúan los estudios científicos de forma sensacionalista, con el fin de hacerle creer a las personas cosas muy diferentes a lo que realmente dice la ciencia. Un ejemplo notable es el cientificismo o cientifismo. Según la Real Academia Española, el cientificismo es teoría según la cual los únicos conocimientos válidos son los que se adquieren mediante las ciencias positivas, tendencia a dar excesivo valor a las nociones científicas o pretendidamente científicas. El científico Gregorio Marañón lo describe de la siguiente manera. El cientifismo quiere decir alarde excesivo de una ciencia que, por lo menos en esa pretendida proporción, no se posee. Y como la exageración de la realidad es la caricatura, podría decirse que el cientifismo es la caricatura de la ciencia. El cientifismo, del que no hace mucho dijo cosas de inapelable exactitud Ortega y Gasset, no corresponde, en contra de lo que alguien ha dicho, a ninguna de las variedades que describió Cajal entre las enfermedades de la voluntad que pueden atacar y destruir al hombre de ciencia. En su tiempo, el cientifismo era poco conocido aún. El cientifismo es, repito, la exhibición y la valoración indebidas de un conjunto de datos que parecen ciencia y que, a veces, lo son en realidad. No se trata, entiéndase bien, de inventores de cosas que no saben. El cientifista sabe muchas cosas. El ser cientifista a la perfección no es empresa banal. El quid está en que el cientifista da una categoría dogmática, excesiva y sin crítica, a todo su vasto saber, abusando de su posición y de su crédito, para hacer comulgar a sus discípulos y oyentes con ruedas de molino. El cientifismo es por naturaleza reduccionista. Por ello es conveniente describir al reduccionismo como tal. El reduccionismo es una postura filosófica, muy extendida en el mundo de la ciencia y, sobre todo, del cientifismo ateo, según la cual, la reducción es suficiente para llegar a resolver los diversos problemas del conocimiento. Este considera que la totalidad de un objeto, solo es la suma de sus partes. Por ello solo bastaría diseccionar el objeto hasta reducirlo a su mínima expresión para deducir de este modo su realidad completa. Esta postura filosófica no tiene bases sólidas, sin embargo algunos científicos la prefieren debido a los excesos que la religión o personas que creen en Dios han cometido. El científico Bernard Heiss dijo lo siguiente sobre el reduccionismo. Estoy dispuesto a reconocer sin rodeos que el reduccionismo es preferible a la creencia en que matar y morir en nombre de un Dios vengativo equivale a un billete de ida para el cielo, a pesar de lo cual creo que el reduccionismo está equivocado. De hecho, en su forma más rígida, el reduccionismo se convierte en una cuestión de fe, en una mera ortodoxia más que se hace llamar cientifismo. Si bien la ortodoxia científica no tiene iglesias, no por eso deja de ser una fe cuyo ritual es el escepticismo. De hecho, los escépticos que ríen con más fuerza de los asuntos espirituales celebran unas reuniones profesionales que, paradójicamente, se parecen a las reuniones del cristianismo evangélico, en las que animan a sus fieles a salir a combatir a todo aquello que no huela a reduccionismo. Hoy en día, está muy de moda la frase, la ciencia lo explica todo, o, la ciencia lo sabe todo. Sin embargo, esta afirmación está por demás muy alejada de la realidad. En ocasiones cuando se habla de cierta teoría, que no puede ser comprobada experimentalmente, ni está plasmada como una ecuación, nunca se cuestiona su veracidad, el cientifismo ateo la proclama como un hecho absoluto. Sin embargo, este es, solo un hecho de fe humana. Con el aumento del conocimiento científico, se ha dado un nuevo conocimiento de la realidad que ha puesto fin al reduccionismo. Para entenderlo mejor, aquí citamos las palabras del científico Hans Peter Dour. La mecánica cuántica hizo que se tambaleasen realmente los fundamentos de la física. Se vio que tanto la luz como la materia poseen una naturaleza doble.
son a la vez partículas y ondas, algo inaceptable desde el punto de vista de la física clásica. La luz, como onda electromagnética, por una parte, y el electrón, como partícula elemental según la concepción original, por otra, son por lo tanto entes ambiguos realmente extraños. Si habíamos supuesto que la luz es una onda y el electrón una partícula, resulta que ambos pueden aparecer tanto como partícula y como onda. Las dos descripciones en pugna, partícula versus onda, son incompatibles con el marco de la física clásica. La una posee una acotación espacial, la otra se extiende por todo el espacio, de manera que hay algo en el trasfondo que no es ni partícula ni onda, sino las dos cosas simultáneamente, algo que no podemos construir, y que tampoco cabe que visualicemos a base de hábilmente pensar juntas ambas formas de aparición. Tal ambigüedad se sitúa allende de nuestra capacidad imaginativa. Todo está relacionado con todo de una forma global e íntima, y esto se basa en el hecho de que todo está junto, y que la relación de todo con todo no es la de interacción recíproca. En la esfera de lo viviente, aparece con gran claridad que el todo es, en un sentido muy complejo, más que la suma de sus partes. Si la ciencia sabe esto, ¿cómo es posible que se siga empleando el reduccionismo científico como base del movimiento cientifista ateo? Parece ser que algunos cientifistas ateos tienen como propósito solo proponer ideas sin fundamentos científicos sólidos, convirtiendo a la ciencia en una pasarela de ideas llamativas para venderlas al mejor postor. Un ejemplo es, que científicamente en el universo solo se conoce el 5% de este, el 95% restante está compuesto de materia a la que llaman, materia oscura y energía oscura. Tanto de la materia como de la energía oscura, no se sabe absolutamente nada, pero en lugar de proponer ideas de estudio para este 95% desconocido del universo, los cientifistas ateos, buscan mejor proponer ideas de multiversos, solo con tal de darle una ayuda al azar. Otros proponen la autocreación del universo solo por gravitación, omitiendo explicar cómo es que surgió la gravitación en la nada, y sobre qué actuaba, si no existía la materia, o cómo surgió la materia y por qué. Y podríamos hacer muchas más preguntas, pero eso será tratado en los próximos videos. Aunque tales teorías no son aceptadas por muchos científicos, son aclamadas por los medios de comunicación como la respuesta de todo, y se proclama como la prueba irrefutable de la inexistencia de Dios. Este movimiento dentro de la ciencia ha suscitado controversia entre científicos y filósofos que han comentado al respecto. Un ejemplo por citar, es el artículo del destacado filósofo ateo John Gray. De este artículo solo cito una pequeña parte de este, pero en la descripción del video dejo el link para descargarlo completo. Está muy interesante. John Gray dice lo siguiente: Dawkins compara la religión con un virus. Las ideas religiosas son memes que infectan las mentes vulnerables, especialmente las de los niños. Estas metáforas biológicas podrían tener su utilidad. Por ejemplo, las mentes de los ateos evangelistas parecerían particularmente propensas a la infección de los memes religiosos. No obstante, las analogías de este tipo rebosan peligro. Dawkins habla mucho sobre la opresión que la religión ha ejercido, algo bastante real. El autor le presta menos atención, empero, al hecho de que algunas de las peores atrocidades de los tiempos modernos fueran cometidas por regímenes que afirmaban contar con la sanción científica para sus crímenes. El racismo científico nazi y el materialismo dialéctico soviético redujeron la insondable complejidad de la vida humana a la simplicidad mortal de una fórmula científica. En cada caso, la ciencia no era más que una patraña, pero se le aceptaba como genuina en ese momento, y no solo dentro de los regímenes en cuestión. La ciencia es tan susceptible de ser utilizada para propósitos inhumanos como lo es cualquier otra institución humana. De hecho, dada la enorme autoridad de la que goza la ciencia, el riesgo de que sea utilizada de tal manera es aún mayor.
Los adversarios contemporáneos de la religión muestran una notoria falta de interés por el registro histórico de los regímenes ateos. En El fin de la fe, religión, terror y el futuro de la razón, el escritor estadounidense Sam Harris afirma que la religión ha sido la principal fuente de violencia y opresión a lo largo de la historia. Harris reconoce que los déspotas seculares como Stalin y Mao infligieron terror en gran escala, pero sostiene que la opresión ejercida por ellos no tenía relación alguna con su ideología del ateísmo científico. El problema con sus regímenes estribaba en que eran tiranías. Pero, ¿acaso no existiría una conexión entre el intento de erradicar la religión y la pérdida de la libertad? Es poco probable que Mao, quien lanzara su ataque contra el pueblo y la cultura del Tíbet bajo el eslogan "La religión es veneno", hubiera concedido que su visión atea del mundo no tenía relación con sus políticas. Es cierto que se le veneraba como una figura casi divina, como a Stalin en la Unión Soviética, pero al desarrollar estos cultos la Rusia y la China comunistas no estaban pecando contra el ateísmo, estaban demostrando lo que sucede cuando el ateísmo se convierte en un proyecto político. Invariablemente, el resultado es un sustituto de la religión que solo puede mantenerse por medios tiránicos. No cabe duda de que tal razonamiento concuerda con los intentos de genocidio moderno alegando que el ser humano es solo una amalgama de compuestos químicos, pues así lo dice la ciencia. Debido a esto los invito a reflexionar en dos ideas descritas por dos personajes muy conocidos. Uno es el biólogo Richard Dawkins, un ateo famoso quien dijo lo siguiente: el otorgamiento de derechos especiales únicamente a las células de la especie Homo sapiens es difícil de conciliar con el hecho de la evolución. La cuestión evolutiva es muy simple, la humanidad de una célula embrionaria no puede conferirle ningún estatus moral absolutamente discontinuo. Este científico, que lo veneran como una eminencia, en sus libros dice cosas tan poco inteligentes que a veces él mismo aprueba lo que tanto critica. No sé si Dawkins es consciente de ello. Este argumento echa por tierra la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y puede aplicarse para justificar la esclavitud, los experimentos con seres humanos, el genocidio, y hasta las cruzadas que tanto le ha criticado a la religión. Y el otro personaje es Adolfo Hitler, quien no necesita presentación, y dijo lo siguiente con palabras más elaboradas: la naturaleza no conoce fronteras, sitúa nuevos seres sobre el globo terrestre y contempla el libre juego de las fuerzas que obran sobre ellos, al que se sobrepone por su esfuerzo y carácter. La naturaleza le concede el supremo derecho a la existencia. Cuando pensamos en que el ser humano solo es una mezcla de compuestos químicos, nos preparamos solo para las cosas más aberrantes que pueda hacer el ser humano.